Pues este es un problema de análisis de un reflector parabólico. Lo que pasa es que es un problema así un poco ingenioso, ¿no? Entonces ya el enunciado no es mío, no lo puse yo, ¿eh? El enunciado ya es así un poco divertido, pero bueno, ya va un poco de ingenio. Dice, el agente MacGyver, no sé si habéis visto la serie del agente MacGyver, pero es uno que resuelve todas las situaciones y todos los problemas que se le presentan con ingenio, maña y cuatro cosas sencillas que tiene a mano. El agente MacGyver se encuentra en una peligrosa misión y debe pedir auxilio con su teléfono móvil. Ya nos está diciendo que es la banda de GSM, 900 MHz, o sea que de aquí directamente ya sacamos el primer dato que nos hará falta para hacer el problema, que es que la frecuencia es de 900 MHz. Y si queremos de aquí, podemos sacar la longitud de onda. Si para 300 MHz es un metro, pues a 900 MHz será la tercera parte y será 0,33 metros. Entonces, dice que tiene el teléfono móvil tiene una antena tipo parche, cuyo diagrama de radiación puede aproximarse por esto. Entonces aquí es el diagrama de radiación de la antena del teléfono móvil. Básicamente, fijaos que es un coseno cuadrado de tita. Tita no está dibujado, pero se entiende que es el ángulo con respecto al eje Z. Entonces el diagrama valía entre 1 para tita igual a 0, que es la dirección del máximo, el eje Z, y luego 0, un nulo, en la dirección perpendicular, que es tita igual a pi medios, donde el coseno vale 0, ¿no? Y luego el diagrama vale 0 por detrás del plano este de aquí. Se supone que el teléfono móvil tiene como un plano conductor y esto es una aproximación. Se supone que no radia nada por detrás. En realidad, a ver, un teléfono móvil real va a radiar por detrás, porque en realidad lo que se interesa con un teléfono, lo que se intenta con un teléfono móvil es que tenga la mínima directividad posible y que radie lo máximo en todas direcciones, porque nunca sabes cómo va a estar orientado el móvil con respecto a la dirección de la antena de la antena de la estación base. Entonces, siempre se intenta que un móvil tenga la mínima directividad y radie y reciba lo máximo en todas las direcciones y en todas las polarizaciones. Pero claro, aquí es un problema académico y suponemos que tiene esta forma de aquí. Entonces me dice, encontrar la directividad de la antena del teléfono móvil. A ver, este es fácil y es uno que os comenté al principio, que es una cosa que se pregunta a veces. Fijaos, luego si queremos ver un poco lo que van a preguntar después, porque siempre es bueno. A ver, este apartado es independiente de los demás claramente, pero siempre es bueno resolver los apartados en el contexto de lo que nos van a preguntar después, porque muchas veces puede ocurrir que podamos hacer las cosas de dos maneras y conviene hacerlo de la manera que luego se puedan reaprovechar cálculos o resultados intermedios para lo que nos van a preguntar después, ¿no? Aquí no va a ser el caso, pero bueno, siempre es bueno mirarlo un poquito, ¿no? Entonces dice que la directividad de la antena no es suficiente para tener el alcance deseado. Recordad que en la ecuación de transmisión la directividad está en el numerador, en el denominador está la distancia del radioenlace al cuadrado. Entonces, si la distancia al radioenlace es grande, necesito más directividad. Por eso dice, la directividad de la antena no es suficiente para tener el alcance deseado. Buscando entre los elementos que tiene a su alrededor, encuentra un paraguas, cuya superficie puede considerarse parabólica. O sea que va a ser un problema de antena parabólica. Y haciendo uso del ingenio que le caracteriza, decide construir con él un reflector parabólico, forrándolo con el papel de aluminio de un bocadillo y utilizando su teléfono móvil como alimentador del mismo. Entonces, claro, él tiene un paraguas que por suerte es parabólico. No sé dónde los venden, así paraguas parabólicos, pero bueno. Un paraguas que por suerte es parabólico. Lo forra con el papel de aluminio del teléfono móvil y tiene un reflector parabólico. Entonces le falta el alimentador. Entonces, ¿dónde pone el alimentador? Pues lo pone en el foco, ¿no? Que no sabemos muy bien dónde está. Lo pone en el foco. Pero lo pongo aquí el foco por poner algo. No sabemos si está aquí o está aquí.
no sabemos dónde está, yo pongo el foco en algún sitio. Entonces, claro, él tiene que poner el alimentador, que es la antena de arriba, que es el teléfono móvil, en el foco, pero claro, ¿a qué distancia tiene que ponerlo? A la distancia focal. Pero ¿cuánto es la distancia focal? Pues es lo que nos preguntan en el apartado B. ¿A qué distancia del vértice del paraguas tiene que colocar el teléfono móvil? Pues a la distancia focal. Y este es el apartado clave. Este es el apartado donde hay que pensar un poquito. Ya veis que en el final es fácil y hay que pensar poco. Pero bueno, hay que pensar un poquito porque es una cosa que no ha salido antes en ningún otro problema. De los que os he hecho a vosotros en clase no ha salido, ni cuando se puso este examen había salido en ningún otro problema de los, yo que sé, 40 o 50 años que llevaba. No, con el 2010 serían 40 años, de los 40 años que llevaban dándose la asignatura, ¿no? Entonces, claro, aquí había que pensar un poco. Una vez resuelto esto, de aquí sale la distancia focal y como conocemos el diámetro es 1 metro, pues de aquí sale la relación f sobre d sub a, de aquí sale beta y de aquí sale todo. Entonces, a partir de aquí ya es un problema de reflectores parabólicos normal y corriente en el cual nos han especificado la distancia focal porque la hemos calculado en B y el diámetro porque sale en el enunciado. Entonces, a partir de aquí es un problema estándar. Pero claro, la clave estaba en el apartado B. De entrada, en el apartado A, que es donde estamos ahora, nos piden encontrar la directividad de la antena del teléfono móvil. Entonces, bueno, como el teléfono móvil es el alimentador, es la típica pregunta que sale a veces en los problemas de reflector parabólico en los cuales nos dan un diagrama del alimentador. Pues en estos típicos problemas es muy habitual que el primer apartado nos pregunte la directividad del alimentador. Para ello, fijaos que tenemos una fórmula, la directividad función del ángulo. La directividad función del ángulo es la directividad máxima, que es la que nos están preguntando, directividad del alimentador. Vamos a poner subíndice F a todo porque es directividad del alimentador, por el diagrama de potencia normalizado. En este caso, como tiene simetría de revolución, ya se ve aquí que depende solo de θ, pues podemos quitar la variable phi, la phi la podemos quitar, porque depende de θ solamente, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que la integral, bueno, a ver, se puede hacer de varias maneras. Sabemos que la integral de la directividad en todo el espacio es 4pi y sustituyendo la directividad por directividad máxima por t, se deduce esta fórmula. Y esta fórmula es la típica fórmula de la directividad, como 4pi partido por la integral del diagrama de potencia normalizado. Entonces lo único que hay que hacer aquí es simplemente aplicar esta fórmula. Esta es una de las fórmulas que os dije que había que saber en su momento, porque se utiliza mucho, se me ha ido aquí el dedo, se utiliza mucho para calcular la directividad cuando se conoce el diagrama. En este caso, solo lo que nos pide realmente es la directividad máxima a partir del diagrama normalizado. Sustituimos el diagrama normalizado, coseno cuadrado de θ, pero como vale 0 para θ mayor que pi medios, entre pi medios y pi, pues la integral en θ ahora será una integral entre 0 y pi medios en lugar de entre 0 y pi, ya que entre pi medios y pi el integrando vale 0 y por tanto la integral de esta parte valdría 0, ¿no? Además, sabemos que como tiene simetría de revolución, la integral en phi es la integral de una constante que da igual al intervalo de integración que vale 2pi, y el 2pi con el 4pi de arriba me da un 2, que es este de aquí.
Entonces aquí abajo me queda la integral del coseno cuadrado por el seno, cuya primitiva es el coseno cubo tercios. Y bueno, esto es trivial. Se sustituyen los límites pi medios y 0. Para pi medios el coseno da menos 1, el cubo es menos 1. Perdón, para pi medios el coseno da 0, perdón. Para pi medios el coseno da 0. Y para 0 el coseno da 1, se sustituye y acaba dando pues el 2 por este 3 da 6. Y la directividad sale 6. Y esto sería la respuesta del primer apartado. Este primer apartado es muy habitual. A veces se pregunta este primer apartado con un diagrama que no es un coseno cuadrado, que es un coseno elevado a n, donde n es la que salga en el problema, ¿no? Pues aquí tengo un coseno elevado a n, la primitiva es claramente, en lugar de 3 vendría n más 1, y aquí vendría n más 1 también. Entonces, pues bueno, es lo mismo, pero con la n que nos salga. Y ahora viene el apartado difícil. Lo que están preguntando a qué distancia del vértice hay que poner el alimentador. El alimentador sabemos por la teoría de reflectores parabólicos que el alimentador se pone en el foco. Por tanto, lo que nos están preguntando es la distancia focal. La distancia focal. Entonces, ¿cómo calculo yo la distancia focal? Bueno, yo tengo que utilizar las ecuaciones de la parábola que vienen en el enunciado, ¿no? Y en las ecuaciones de la parábola sale la distancia focal. Entonces, si yo en una ecuación de la parábola sustituyo un punto de la parábola, pues puedo despejar el parámetro que es la distancia focal. Para sustituir un punto tengo que ver de qué punto conozco las coordenadas. A ver, ¿de qué punto conozco las coordenadas? Por ejemplo, si el origen está en el 0, yo conozco las coordenadas de este punto. ¿Por qué? Porque la coordenada y, perdón, si el origen está en el foco, la coordenada y de este punto, que es el borde, la coordenada del borde, la coordenada y del borde, ¿qué es? La mitad del diámetro. Perfecto, ya tengo la coordenada y. La coordenada x del borde, ¿cuál es? Es la bueno, x no, z. La coordenada z del borde, ¿cuál es? Nosotros sabemos que la distancia del vértice al borde, que es el plano de la apertura, la distancia horizontal del vértice al plano de la apertura, y el borde está en la vertical del plano de la apertura, es d. D venía en el dibujo del enunciado. Esta D, de 2 centímetros, es la que me permite conocer la coordenada del borde. El borde está en una coordenada y, que es de sub a medios, y una coordenada z, lo veremos mejor también en el dibujo de abajo, que si aquí está el origen, la coordenada z del borde es esta, z'. Entonces fijaos que z' es f, que es la distancia focal, menos d. No sé si se ve mejor en este dibujo o en el dibujo de aquí también se ve lo mismo, que la distancia z que estamos buscando, que es la coordenada z del borde, esta z', que he puesto aquí en azul, es la distancia z que me da la coordenada horizontal o coordenada z del borde. Entonces hay que fijarse que esto es f menos d. Entonces z es f menos d. Y es de sub a medios. Entonces busco la ecuación de la parábola que me da y en función de z. Tengo la y, tengo la z, y esta ecuación tiene un parámetro que es f. Conociendo la y la z, puedo despejar la f. Entonces aquí sustituyo, fijaos que si aquí sustituyo z igual a f menos d, lo que veo es que f menos z es igual a d. También se ve aquí arriba, cambiando de lado la z y la d, se ve que f menos z es d. Entonces yo cambio el paréntesis f menos z por d y tengo que y' cuadrado es 4fd. Entonces
de aquí lo que veo es que como esto me falta un cuadrado aquí, y' es de sub a medios, entonces y' cuadrado es de sub a medios al cuadrado. Y ahora podemos despejar la f. Fijaos que la f es y' cuadrado, que es de sub a medios al cuadrado, partido por 4d. Lo tenéis aquí. F igual a de sub a medios al cuadrado partido por 4d. 0,31 metros. A partir de ahora, problema estándar, normal y corriente. D sub a era 1 metro, por tanto f sobre d sub a es igual a 0,31 partido por 1, igual a 0,31. Entonces, de aquí calculo el ángulo beta. Acordaos que el ángulo beta es importante porque es el ángulo este de aquí, y es un ángulo que se utiliza mucho en las fórmulas. Entonces el ángulo beta lo calculo con la fórmula de siempre, f sobre d igual a 1 partido por 4 tangente de beta medios, fórmula que también os dije que había que saber, ¿vale? Despejamos beta y sale 77,3 grados. Es un reflector, fijaos que antes os he dicho, no sabemos si el foco va a estar dentro o fuera de la apertura. Pues resulta que está fuera porque me ha salido la distancia la distancia focal, que es entre el foco y el vértice, me ha salido más grande que d, que es entre el plano de la apertura y el vértice. F vale 31 centímetros y d vale 20 centímetros. Además, el ángulo beta me sale más pequeño de 90 grados, lo cual quiere decir que el foco está fuera de la apertura. Bueno, entonces una vez tengo beta, puedo calcular muchas cosas. Por ejemplo, me piden la eficiencia de desbordamiento o spillover en inglés. Pues es 1 partido por 4pi por la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a beta del diagrama. Es decir, es la integral del diagrama del alimentador. Si el diagrama del alimentador es esto, pues es la integral del diagrama del alimentador dentro del ángulo beta cubierto por el reflector, dividido entre la integral en todo el espacio, que la integral en todo el espacio es 4pi. Entonces ya sabemos que como esto tiene simetría de revolución, la integral de 0 a 2pi da 2pi, que con el 4pi del denominador me da este factor 1 medio. Entonces sustituyo la directividad del alimentador. La directividad del alimentador es la directividad máxima por el diagrama de potencia normalizado. La directividad máxima es 6, que hemos calculado en el apartado A. El diagrama de potencia normalizado, T, nos lo dan en el enunciado. De tal manera que yo sé que la directividad es 6 coseno cuadrado de θ'I. Multiplico para hacer la integral por el diferencial de ángulo sólido, que es seno de θ', diferencial de θ', y el diferencial de φ' ya está integrado, que me ha dado 2pi. Entonces, esto es básicamente la misma integral que hemos hecho aquí arriba. Es la misma integral que hemos hecho aquí arriba cuando hemos calculado la directividad máxima del alimentador. Lo que pasa es que ahora hay que sustituir un límite beta en lugar de un límite pi medios. Pero la integral es la misma, por tanto, el integrando este, yo ya lo tengo, integrando la primitiva del integrando ya la tengo del apartado A. Lo único que hay que hacer es sustituir un ángulo beta. Y bueno, vemos que esto me da 1 menos coseno cubo de beta. Como beta sé cuánto vale, sustituyo y me da 0,99. Claro, fijaos que realmente hemos definido un alimentador con un diagrama que no radia nada por detrás, o sea, no tiene ningún desbordamiento por detrás, y que concentra bastante la radiación alrededor del máximo. Una directividad de 6 es bastante directivo. Pensar que el ángulo beta de 77 grados, creo recordar,
Bueno, el ángulo beta, el que sea, es bastante grandecito, igual viene por aquí. El ángulo beta es bastante grande y casi todo el diagrama de radiación queda dentro del ángulo beta. Además, como esto es un coseno cuadrado y no es un coseno, lo más probable es que esté mal dibujado y que sea realmente más directivo, sea realmente más así. Entonces, claro, lo que queda fuera del ángulo beta es mínimo. Fuera del ángulo beta, fuera del ángulo cubierto por el reflector y que no llega a reflejarse en el reflector, es mínimo. Es el 1% de potencia desbordada. ¿De acuerdo? Que no va al reflector, es muy poco. Bueno, luego, ¿qué más nos piden? La iluminación. Esto ya ha salido en otro problema que hicimos. Dice encontrar la iluminación en la apertura del reflector para puntos situados a una distancia 0 de sub a cuartos y de sub a medios del centro de la apertura. Esto salió igual en uno de los dos problemas que hicimos el viernes pasado. Básicamente, tenemos aquí la apertura, tenemos el centro. Entonces me piden que calcule el campo en un punto aquí, en medio y en un punto aquí. De sub a medios y de sub a cuartos, que de sub a cuartos es la mitad del radio, es un punto a medio camino. Entonces, como el decaimiento en bordes, cuando dicen la iluminación, se refiere, no sé en el enunciado si decía iluminación o decaimiento en bordes, pero me da igual porque es lo mismo. Dice encontrar la iluminación. Bueno, está pidiendo el decaimiento en bordes. Pues el decaimiento en bordes, como se expresa relativo al centro y en dBs, pues en el centro es 0 dBs porque se expresa relativo al centro. Luego calculamos el valor en el borde. El valor en el borde para para una distancia radial del punto de la apertura donde se evalúa el campo al centro de apertura igual al radio de la apertura, que es de sub a medios, el ángulo θ' será beta. Entonces θ' igual a beta, que son 77 grados, cogemos la fórmula del decaimiento en bordes, 40 logaritmo del coseno de beta medios más 10 logaritmo del diagrama de potencia normalizado, en este caso particularizado para el ángulo beta. Otra fórmula que tenéis que saber, estas fórmulas se deducen muy fácilmente, tal como hemos hecho en la clase de teoría, pero si uno se las sabe va más rápido. Entonces, obteniendo los valores de beta, sustituimos, me da menos 4,3 dB el primer término, menos 13 el segundo término, sumo y menos 17 dB. Fijaos que hay mucho decaimiento en bordes. ¿Por qué hay mucho decaimiento en bordes? Por lo que he explicado antes. Porque el diagrama del alimentador se concentra mucho alrededor del máximo y radia muy poco en el borde y luego ya por detrás del plano, por detrás de la vertical no radia nada. Entonces hay muy poca potencia desperdiciada por fuera del borde y el valor de campo en el borde es muy pequeño. Es un decaimiento de 17 dB, pues es un decaimiento bastante. Prácticamente, si fueran 20 dB tendríamos un 10% de campo en el... Si fueran menos 20 dB tendríamos un 10% del campo o un 1% de potencia en el borde. Bueno, y para un punto que está en medio, bueno, para un punto que está en medio se utiliza la ecuación de la parábola que os dije, la ecuación en coordenadas paramétricas, que me da y' en función de θ'. Entonces, y', tal como os expliqué en el otro problema que hicimos, le ponemos la coordenada que corresponda al punto que nos piden. Es decir, si esto es la parábola, esto es el eje Z, esto de aquí son las coordenadas y', esto de aquí es la apertura. Entonces, cuando aquí me dicen una coordenada ρ' de la apertura, pues proyectado en el plano vertical, yo veo
que tengo que tomar I' igual a la ρ' de la apertura. Entonces, como ρ' de la apertura es de sub a cuartos, pues tomo I' igual a de sub a cuartos. Es esto de aquí. I' igual a ρ' igual a de sub a cuartos. La distancia focal yo la sé, de sub a lo sé, de sub a es 1 metro, distancia focal son 31 centímetros. De aquí despejo tita prima y me sale tita prima 43,5 grados. Fijaos que ahora ya no es muy similar a beta medios. La beta nos había salido de 77 grados. Beta medios sería 38 o 38,5 grados. Nos han salido 43. Claro, aquí hay como un 6%, 5-6% de diferencia, y es un error un poco importante. ¿Por qué? Porque lo de aproximar el ángulo tita prima correspondiente a un punto medio de la apertura con beta medios funciona muy bien cuando beta es pequeño, y esto lo hicimos para un reflector de F sobre D grande, en el cual beta era, si no recuerdo mal, 14 grados y la mitad eran 7. Creo recordar. Y si no, igualmente, si no era este valor, me da igual, era un valor pequeño. Pero claro, para un ángulo beta de 77 grados ya no acaba de cuadrar tanto. Es decir, si tenemos un ángulo beta pequeño en el centro de la apertura, en el centro, aquí al punto medio, sí que el ángulo tita prima es aproximadamente la mitad. Pero en cambio, si tenemos un ángulo beta grande, y aquí definimos el punto medio, claro, aquí como, a ver, como la curva que no es exactamente parabólica, así como lo estoy haciendo todo a ojo, pues cuesta mucho de ver, pero bueno, a ojo ya se intuye que el ángulo tita prima, en este caso, es más grande que beta medios. Así un poco, a ver, cómo está esto, para verlo bien hay que dibujarlo con ordenador. Pero bueno, para dibujado así a ojo, ya se ve que tita prima es un poco más grande que beta medios, que es lo que nos sale. Beta medios era 38 y pico y nos ha salido 43. Bueno, pues ahora que tenemos tita prima, aplicamos la conocida fórmula del decaimiento en bordes, este caso con ángulo tita prima en lugar de ángulo beta, y de aquí sacamos el decaimiento, que me da 4,1 dB. Aquí ya no he puesto, aquí lo he hecho ya directamente todo con la calculadora, ya no he puesto cuánto da cada uno de los dos términos, sustituís valores y sale menos 4,1 dB de decaimiento. Entonces, como es habitual en este tipo de problemas, me piden también calcular la eficiencia de iluminación integrando los campos en la apertura. Aquí me tienen que decir qué distribución de campo tengo. Y en este problema me dicen que es triangular con simetría de revolución. Recordad que de los problemas anteriores que hicimos, voy a repasar, había uno que era triangular sobre pedestal, exacto, el 6,9 era triangular sobre pedestal y el 6,14 era una curva parabólica. Era una curva parabólica. Y aquí tenemos un caso distinto en el cual no es ni triangular sobre pedestal ni parabólica, sino que es simplemente triangular. ¿Por qué han tomado triangular? Pues porque como el decaimiento en bordes está... A ver, podríamos haber tomado una triangular sobre pedestal, como en el problema anterior, el problema 6,9. Lo que pasa es que el valor del pedestal es bastante pequeño. El valor del pedestal es bastante pequeño. Y aquí, pues lo que en este problema, por variar un poco, pues nos dicen que no hay pedestal y que tomemos directamente una triangular, ¿no? También nos podrían haber pedido triangular sobre pedestal y el pedestal saldría de 0,1 más o menos, o así. Un poco más de 0,1 saldría el pedestal. O también nos podría haber pedido parabólica, ¿no?
La que veo que no ha salido en estos problemas es parabólica con pedestal. O sea que una posible idea para poner un problema de examen con algo un poco diferente, pues puede ser parabólica sobre pedestal. La parabólica la tenéis hecho en el problema 6.14, la triangular sobre pedestal en el 6.9, aquí una triangular normal y así por variar un poco, pues en el examen, no sé lo que voy a poner, pero ahora mismo se me ocurre esto, pero a lo mejor cuando lo pongan no sé, se me ha olvidado lo que se me ha ocurrido ahora, pero bueno, yo creo que es una opción. Entonces, a ver, aquí nos dan bueno, nos dicen que es triangular con simetría de revolución. Nosotros mismos somos capaces de escribir la fórmula del campo para una triangular con simetría de revolución. Sabemos que tiene que valer 1 en el centro porque está normalizado, 0 en el extremo. ¿Y cuál es el polinomio de grado 1, de primer grado? Que vale 1 en el centro para ρ' igual a 0 y vale 0 en el extremo. Pues 1 menos ρ' partido por el radio, para que cuando ρ' sea igual al radio tenga 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces el radio es de sub a medios. Entonces aquí os dije en los problemas anteriores que era muy conveniente simplificarse al máximo la vida a la hora de hacer las integrales estas de aquí. Las integrales de calcular la eficiencia de iluminación como 1 partido por el área geométrica que multiplica al módulo al cuadrado de la integral del campo en la apertura menos la integral del módulo al cuadrado del campo. Yo puedo, si quiero, yo puedo poner directamente esta E sub A aquí. Puedo ponerlo directamente, hacer las integrales y si no me equivoco me va a salir bien. Pero os dije que el resultado dependía solo de la forma de la iluminación. Dependía de si es triangular, uniforme, parabólica, triangular sobre pedestal, lo que sea. Pero no depende del tamaño. Y si no depende del tamaño, podemos darle el tamaño que queramos. Y si conseguimos que el radio valga 1, d sub a medios igual a 1, se me simplifican muchísimo los cálculos. Entonces, por tanto, ponemos d sub a igual a 2 para que d sub a medios era igual a 1. Os justifiqué que esto era equivalente a hacer un cambio de variable en las integraciones. Donde lo tenéis todo aquí, por si alguien no vino a la clase del día del 6.14, lo tenéis todo aquí. Entonces, sabiendo que esto se puede hacer, directamente ponemos el radio de la apertura igual a 1 metro. Por tanto, la superficie que es pi r cuadrado será igual a pi metros. La superficie de la apertura será pi. Las integrales serán en phi de 0 a 2 pi y en ρ' será de 0 a 1. Fijaos que ahora, como el radio es 1 metro, me queda el campo simplemente es 1 menos ρ', más sencillo imposible. Y me quedan estas integrales de aquí. El sumo sustituyo del campo por 1 menos ρ', me quedan estas integrales. Hago las integrales en phi. La integral en phi de arriba me da 2pi, como está elevado al cuadrado, pues 2pi cuadrado. La integral en phi de abajo me da 2pi. Entonces, se va esto con esto. Y los pis se me van. Y aquí me va a quedar un 2. No, va a quedar un... Exacto, me va a quedar un 2, porque se ha ido 2pi y me ha quedado 2pi arriba, que con el pi me queda un 2. Vale, entonces las integrales. A ver, arriba tenemos, multiplicando el paréntesis por ρ', tenemos ρ' menos ρ' cuadrado, cuya primitiva es ρ' cuadrado medios menos ρ' cubo tercios. Sustituimos los límites 0 y 1. Fijaos qué límites tan fáciles de sustituir, ceros y unos. Y me queda esto, 1 medio menos 1 tercio, todo al cuadrado y con este 2 de aquí, que es este. En el denominador tenemos 1 menos ρ' al cuadrado, todo por ρ'. Hacemos el cuadrado del paréntesis, que es 1 menos 2 ρ' menos ρ' cuadrado, por ρ', que es ρ' menos 2 ρ' cubo, por menos 2 ρ' cuadrado, perdón, más ρ' cubo. Integrando esto, la primitiva es esta, la de siempre. Sustituimos límites 0 y 1 y me queda esto, 1 medio menos 2 tercios más 1 cuarto. Enseguida veo que el paréntesis del numerador al cuadrado es 1 partido por 36. El paréntesis del denominador es 1 doceavo.
y por tanto todo esto me da 2/3. 0,67. Una vez más os recomiendo que hagáis las integrales para radio de la apertura igual a 1 porque son muy fáciles. Fijaos que ahora es muy difícil equivocarse y el 99% de vosotros vais a hacer la integral bien. Si no hubierais hecho esto tomar del radio de la apertura igual a 1 y hubierais arrastrado todo el rato de sub a medios para acabar sustituyéndolo al final, o hubierais tomado aquí de sub a igual a 1 y hubierais tenido un factor 1 medio elevado a diversas potencias, y además sustituyendo también en el límite de la integral 1 medio, pues al final hay tantos factores que se cancelan que es facilísimo olvidarse uno. Y entonces la experiencia dice que el 50% de la gente se puede equivocar. Pues bueno, vamos a terminar el último apartado. El E ya estaba hecho, que era el de la simetría de revolución, el de la eficiencia de iluminación. Y me queda qué aumento de directividad se consigue con el reflector frente al teléfono móvil solo. ¿Y en qué proporción podrá aumentar la distancia del enlace? Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular la directividad y recordando que el teléfono móvil, que es el alimentador, tenía por sí solo una directividad de 6, pues podemos ver en qué factor hemos aumentado la directividad, ¿no? La directividad sabéis que es 1 partido por 4pi lambda cuadrado, perdón, la directividad es 4pi partido por lambda cuadrado, por el área efectiva. El área efectiva es la superficie de la apertura, que es pi por el radio al cuadrado, multiplicada por la eficiencia total. La eficiencia total, cuando no sabemos cuánto vale, ponemos algo entre 0,6 y 0,7. En este caso, tenemos la eficiencia de iluminación y tenemos la eficiencia de desbordamiento que hemos calculado en apartados anteriores. Entonces podemos sustituirlas y calcularlas y obtener la eficiencia total. Fijaos cómo si yo hago el producto de esto obtendré algo más o menos como 0,65 por decir algo, y no, 0,66 justo tendría, 0,6 tendría, creo que tendría 0,6. Entonces, fijaos que lo típico es entre 0,6 y 0,7, es lo que nos sale, ¿no? Pero bueno, tenemos todo y sustituyendo solo nos falta la lambda. Le hemos dicho al principio que para 900 MHz la lambda era de 0,33. Sustituyendo todo, que lo tenemos, nos da una directividad de 58,6. Como la directividad del teléfono móvil era 6, ¿en qué factor mejoramos la directividad? Dividimos y mejoramos la directividad en un factor casi 10. Es decir, pasado de casi 10 dB. Entonces esto está bien porque 10 dB de directividad ya es significativo, ¿no? Entonces, ¿en qué factor podemos aumentar la distancia del radioenlace? Porque acordaos que el motivo de todo esto era que MacGyver tenía que pedir ayuda con el teléfono móvil y no tenía la suficiente directividad porque la antena de sus compañeros de emisión pues está a una distancia superior a la que podía alcanzar con una directividad de 6, ¿no? Entonces ahora, ¿qué distancia puede alcanzar? Pues recordemos la ecuación de transmisión de potencia recibida igual a potencia radiada por el producto de las dos directividades de la antena transmisora y de la antena receptora. Aquí podría ponerse potencia entregada a la antena y potencia entregada a la carga y poner ganancias en lugar de directividades. Pero como aquí estamos suponiendo que no hay pérdidas, nos da igual poner ganancias o directividades. Lo que importa es saber qué factor ganamos por la mejora de la directividad. Entonces luego viene un factor que conocéis de la ecuación de transmisión de lambda partido por 4πr todo al cuadrado, donde r es la distancia del radioenlace.
Entonces la directividad aumenta en un factor 9,77. La R del denominador puede aumentar en un factor raíz de 9,77 porque está al cuadrado. Por tanto, puede aumentar en un factor 0,13. Y esto sería la respuesta, que podemos triplicar la distancia del radioenlace que podíamos conseguir utilizando solamente el teléfono móvil para comunicarse.